¿Te has preguntado alguna vez por qué a ciertos tumores se les denomina sarcomas, a otros tumores se les denomina carcinomas, a otros simplemente se los denomina como por ejemplo hepatomas, ¿no? O por qué a veces se utiliza el término hepatoma o hepatocarcinoma? Pues esto entra dentro en medicina y sobre todo en el campo de la anatomopatología en el estudio de la nomenclatura de las neoplasias. Hoy vamos a tratar de hacer un resumen pequeño, ¿sí? Pero que sea un poco para que nos sirva cuando nos den un informe histopatológico y nosotros con el diagnóstico podamos determinar solo con la nomenclatura de ese tumor, es decir, con la forma en que se lo nombra, poder saber nosotros si ese tumor es de origen benigno o es un tumor de origen maligno. Bien, tenemos que empezar, empecemos primero hablando de entonces vamos a hablar hoy de las nomenclaturas. Nomenclaturas de las neoplasias. ¿Y cómo nombramos a las neoplasias? Dependiendo, como dijimos, de si el tumor es benigno o maligno. Empecemos con tumores benignos. Cuando un tumor es benigno, generalmente nosotros siempre utilizamos un prefijo y un sufijo. ¿Qué utilizamos de prefijo? El tejido del que se origina el tumor o el órgano del que se origina el tumor y le agregamos como sufijo la palabra oma. ¿Sí? Imaginemos que es un tumor que se origina del tejido hepático, ¿sí? Entonces sería vamos acá, sería hepato y utilizaríamos la palabra oma porque es benigno, hepatoma, ¿sí? Hepatoma. Sería un hepatoma. ¿Sí? Un tumor benigno del tejido epitelial de revestimiento que se origina en el hígado, ¿sí? Otro, por ejemplo, pongamos un tejido cartilaginoso. Entonces, tejido cartilaginoso sería, nosotros sabemos que el prefijo para el tejido cartilaginoso es condro, ¿no? Condro, y más la palabra oma, entonces vamos directo a condroma. Oma. Condroma. Pensemos en uno que se origina del tejido óseo. Entonces sería osteoma. Osteoma. Y así con todos los tumores de tejido benigno. ¿Qué es lo más importante del mensaje que tratamos de dar en este momento? Si usted escucha la palabra hepatoma, lipoma, mioma, osteoma, condroma, ya solo con esa nomenclatura o con solo esa denominación, usted ya sabe que ese tumor es benigno. Es un tumor de origen benigno. Bien, vamos a la segunda parte. Pensemos un poco en los tumores malignos. Tumores malignos. Tumores malignos. Pues bueno, los tumores malignos son un poquito más complicados, no tanto, pero también hay que tener en cuenta algunos datos. Primero tenemos que saber el tejido del que se deriva. Entonces, recordemos un poquito los tejidos básicos. Entonces tenemos el tejido epitelial, tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido muscular, y el tejido nervioso. ¿Ok? Tenemos los 4 principales tejidos del organismo. Empecemos comentando que todos los tumores que se originan en el tejido epitelial generalmente se los denomina, cuando son malignos, con el sufijo carcinoma. Carcinoma. ¿Sí? Recordemos que el tejido epitelial puede ser
de tipo glandular, y entonces le denominaremos adeno, que significa glándula, y la palabra carcinoma. Es decir, cada vez que ustedes escuchen la palabra carcinoma, nosotros entonces nos estamos refiriendo a un tumor maligno que se está originando en el tejido epitelial, sea glandular o tejido de revestimiento, pero es tejido epitelial. Carcinoma, tejido epitelial, tumor maligno del tejido epitelial. Si es de tipo glandular, nosotros diremos es un adenocarcinoma. Si es solo tejido de revestimiento, utilizaremos el término carcinoma. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, hablemos de en próstata. ¿Sí? Tenemos en próstata, el 90% del tejido prostático es glandular y por tanto en la próstata hablaremos de un adenocarcinoma prostático. Ahí aplicamos. Adenocarcinoma, carcinoma, ya nos está indicando que es de origen maligno y que nace en el tejido epitelial. Y si es solo tejido de revestimiento, pongamos el mismo ejemplo que pusimos en antes, por ejemplo, uno que se origina en el hígado, en los hepatocitos, entonces ya no sería hepatoma, hepatoma era benigno, este sería un hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma. ¿Sí? Un tumor maligno del epitelio de revestimiento del hígado. Hepatocarcinoma. ¿Sí? Bien. Ahora partamos con las del tejido conectivo. Entonces aquí dejemos la palabra carcinoma. Sea adeno o simplemente un carcinoma. Los que se originan del tejido conectivo, pues depende también qué tipo de tejido conectivo sea. Tanto tejido conectivo, vamos a ponerles aquí juntos, como tejido muscular, tanto tejido conectivo como tejido muscular utilizan como sufijo la palabra sarcoma. Es decir, los tumores malignos que se originen, sea en el tejido conectivo o en el tejido muscular, utilizarán la palabra sarcoma o el sufijo sarcoma. Entonces, imaginemos que es tejido conectivo cartilaginoso, entonces sería un condrosarcoma. Si es óseo, osteosarcoma. Si es adiposo, liposarcoma. Y de esa manera conocemos los tejidos malignos que se originan del tejido conectivo. Bien, y partamos con los del tejido muscular. Los del tejido muscular dependen mucho de si es músculo liso o es músculo estriado. Si es músculo estriado, utilizamos el término rhabdo, con B, rhabdomio, más la palabra sarcoma. Entonces sería un rhabdomiosarcoma, nos está indicando que es un tumor maligno del tejido muscular estriado. Y si viene del tejido muscular liso, utilizamos el término leiomio, más el término sarcoma. Entonces sería un leiomiosarcoma. Eso nos está indicando que es un tumor maligno que se origina en el tejido muscular liso y es de origen maligno. Y el último que nos quedaría es el tejido nervioso. Lastimosamente en el tejido nervioso, a diferencia del tejido conectivo muscular que utilizaban la palabra sarcoma o el epitelial que utilizaba el término carcinoma, no cumple con estas reglas. Por ejemplo, si tenemos un tumor que se origina del astrocito, nosotros se denominan astrocitoma. Pero un astrocitoma puede ser benigno o puede ser maligno. Es decir, aquí no se cumple esa regla, ¿sí?
Algunos datos importantes que podríamos tener a veces en estas reglas o en estos términos es que a veces también se utilizan las palabras papi o papilo, ¿sí? O papilar, ¿sí? Papilo o papilar, cuando el tumor crece con una forma digitiforme, ¿sí? Una forma digitiforme. O a veces se utiliza el término cisto para denotar que el tumor tiene forma semisólida, es decir, tiene una estructura semisólida o forma quística, ¿sí? Esto se usa mucho sobre todo en los de origen epitelial, entonces podríamos tener un adenocarcinoma papilar, ¿sí? O podríamos tener un cisto adenocarcinoma, que nos está indicando que el tumor se origina en el tejido epitelial, es maligno, es de tejido glandular y que tiene forma semisólida o quística. Bien, espero esto les ayude y que cuando veamos un próximo informe y nos digan es un hepatoma, ya sabemos que es un tumor benigno, o si nos dicen es un hepatocarcinoma, ya sabemos que se trata de un tumor maligno y que el origen es epitelial. Gracias y los espero en un próximo encuentro.